especialidad en nutrición, y las facultades de Economía y Administración con las quienes deben formular los proyectos. Por ello, hoy día la presencia es más selecta. Desde luego, tenemos también que informarles a ustedes que a partir de esta semana nosotros ya estaremos un poco, si se quiere, la doctora Teresita Daroca Capel. Ella es natural de Cataluña, España, de especialidad nutricionista por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y con estudios de maestría en salud pública, con mención en organización de proyectos por la Universidad San Martín de Porres. La CACSA de Manresa por la investigación y exposición sobre Cataluña y sus productos. Creadora de la Piruleta Solidaria, un producto de chocolate cuya venta ayuda a diferentes entidades sociales que cuidan de niños discapacitados y con enfermedades congénitas y que es utilizada por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Como miembro del Comité Consultivo de la Fundación Instituto Catalán de la Cocina, investiga la evolución de la cocina catalana en América Latina de los exiliados por la Guerra Civil Española. Colaboradora actual de la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona en la realización de proyectos de promoción en el sector de la gastronomía con empresas italianas y españolas. Coordinadora en nutrición e impulsora de proyectos Dieta Pacífica, propuesta que hace al Perú la Universidad de Barcelona a través del Observatorio de Alimentación ODELA. Actualmente es coordinadora de proyectos de responsabilidad social empresarial del Grupo Borges para la divulgación de los beneficios del consumo de los productos de la dieta mediterránea y en especial las cualidades organolépticas del aceite de oliva del Grupo de Borges, conglomerado catalán que está internacionalizado en Europa, Estados Unidos de Norteamérica, Asia y América Latina. Y hasta diciembre del 2011 fue asesora de la alta dirección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú, OEFA, y actualmente es coordinadora de la reunión de ministros del ambiente de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el Ministerio del Ambiente, y este evento se va a efectuar en Lima el 20 y 21 de marzo del presente año. Como verán, nuestra invitada hoy día es la tercera vez que ya nos visita a nuestra universidad y está muy interesada en iniciar a implementar esta propuesta, y también nuestra intención desde el vicerrectorado es motivar a los profesores y a las facultades de esta rama de la alimentación, la nutrición, a fin de que nosotros como universidad ya estemos desplegando con un proyecto propio y con una propuesta que sirva para la sociedad y sirva para beneficiar a toda nuestra población. No extendiéndome más en estas palabras, le damos la bienvenida a la doctora Teresita Daroca Capel en nombre de la universidad y la invitamos para que inicie su conferencia. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Primero que todo, felicitarlos por estas propuestas que llevamos desde otros países para que nos puedan al menos oír, colaborar, ¿no?, las incertidumbres que tengan, y realmente si ustedes también tengan propósitos de poder hacer un observatorio en este país tan importante, como verán, que es un observatorio de alimentación y nutrición, y vamos a ver en la conferencia que voy a dar hoy en la ponencia que hay otros países, tanto España, Chile, Brasil, Colombia, que ya han hecho todo este tipo de observatorios, otros con un nombre, otros con una ley, otros con realmente con el nombre de observatorio, otros como propuestas de primera dama, como veremos en Chile, pero ya presentado en Naciones Unidas. Muy interesante realmente todo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Me voy a mover, por favor.
primero que todo quisiera resaltar que la visión que yo les daré hoy es una visión no solo, pensarán, como una nutricionista está en tantos campos y como está en el Ministerio del Ambiente durante todo un año, en la realización de evaluación, que además es una fiscalización, y ahora lleva una reunión de ministros, ¿no?, del ambiente. Y les diré una cosa, porque es muy importante. Pues, primero porque vengo de la empresa privada, estudié ya de mayor y mi formación realmente es empresa privada y más internacional. Y segundo porque la universidad donde estudié, que yo creo que tiene una gran visión y me gustaría que la Universidad Nacional Federico Villarreal también la tuviera, enseña a todos sus alumnos de manera interdisciplinaria y de todos los temas, ¿no? Por ejemplo, por decirlo, ¿qué quiere decir? Que nos enseñan marketing, nos enseñan economía, nos enseñan a hablar, nos enseñan medio ambiente, todo en una carrera de nutrición, de salud. ¿Por qué? Porque unos se dedicarán a hacer comunicados, otros realmente serán nutrición clínica, los otros comentarán, los otros ayudarán a hacer leyes, y los otros pues estarán en empresas privadas formando sus propios productos. Por eso es tan importante esa formación con tantos entornos diferentes, ¿no? Eso es lo que enriquece al alumno, por decir, y es cuando da más posibilidades de trabajo. Aquí nosotros he hecho la propuesta como si ya ustedes dijeran, bueno, ¿cómo nos presentamos, no? Como la propuesta para que entendiesen, he hecho como si ya el Observatorio Peruano existiera, para que sea más clara. Y es como si ahora en esta presentación ustedes fueran personas que no saben qué es un observatorio y la Villarreal tuviera un observatorio y va a presentar qué es lo que están haciendo, ¿no? Para que así pudiéramos entender de una manera más didáctica. Entonces explicaríamos que el Observatorio Peruano de Alimentación y Nutrición, como ven aquí, como una definición, lo conforma un equipo interdisciplinario de investigación dedicados al análisis y la comprensión de los comportamientos alimentarios y de nutrición en las personas desde una perspectiva histórica, social, económica, cultural y de salud. Estas 5 líneas dicen mucho si las analizan. Estamos diciendo que un observatorio, ¿qué hace? Investiga y ¿qué? Analiza, comprende comportamientos alimentarios y nutrición. ¿Y en qué? En personas. ¿Sobre qué perspectivas? Histórico, social, económico, cultural y salud. Esto entiende historia, historiadores antropológicos, ¿no? Social, psicológico, psicoanalistas, toda esta rama, económico, dirección de empresas, empresarios, todo lo que es, con todas las ramas que tengan aquí de economía, culturales, todas las carreras de cultura y salud, médicos, nutricionistas, farmacólogos, hay farmacia, toda esta gente. Imagínense, porque la alimentación realmente es el gran motor. Las dos industrias más fuertes en el mundo a nivel económico, primero dicen es el parque motor, porque un coche pues tiene un valor monetario muy superior que una bolsa de patatas, por decir, ¿no? Pero realmente el otro campo, que es quién es alimentario, es potencial, todo el mundo se alimenta. Todas las empresas alimentarias son realmente Grupo Danone, si se lo conocen, Grupo Gloria, aquí ustedes, ¿no? Es un grupo fuerte de alimentación, Grupo Bimbo, por decirlo, hay muchos grupos. Igual que las cerveceras, ¿no? Aquí tienen muchos de licor, el Pisco mismo, todas las Cristal, todas estas empresas, ¿no? Porque tenemos que ser críticos, ¿no? Con nosotros mismos. ¿Qué está pasando? Lo que declaró Iván Tais realmente es lo que mucha gente está pensando. No lo dijo, yo creo que lo dijo con la forma que tenía que ser, pero ha hecho hacer un boom de pensar, ¿no? Porque mucho peruano piensa lo mismo, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque hasta ahora la cocina pues realmente era una cosa que enorgullece a los peruanos, y tiene que enorgullecer porque han hecho de una profesión realmente un hito, y han hecho una salida profesional muy importante y más reconocida y no ya dejada, ¿no? Es decir, que antes un cocinero, qué barbaridad, ¿no? Mi hijo cocinero, qué desgracia. No, pues ahora ser cocinero chef, ahora ya no es una desgracia, al contrario, se gana muy bien la vida.
Y igual pasará con aquí, con lo que me hace mucha gracia, que en España no entendía primero el grifero, ¿no? El grifero, que arregla los grifos, lo del agua, toda la pista. Perdonen, en Europa se gana mejor la vida que muchos con carrera y doctores. Grafitero, perdón, grafitero. Gasfritero, ¿no? Gasfritero. Perdón, porque yo hablo catalán y a veces en español te hago una barbaridad, perdónenme. Estas profesiones, yo también digo, es muy importante las universidades, pero también las escuelas técnicas es muy importante, porque es otro mito que también aquí está un poco retragado y todo, es tan importante las escuelas profesionales. Y en Europa lo hemos visto, ahora mismo en todo, tenemos una gran crisis en Europa y, ¿saben? En Alemania necesitan profesionales de la gama de eso, para arreglar lampistas, coches, todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, España, Italia, Grecia, Portugal, que están mal, han marchado todos estos profesionales y han ido allí. Pues se ganan mejor la vida que los que han estado en la universidad. ¿Han visto? Todo es igual de importante. Realmente es muy importante. Entonces, hablando, esto ha venido por lo de la gastronomía, ¿no? Que no se estudia en la universidad, pero sí que se estudia pues, en las escuelas, ¿no? En las escuelas un poco técnicas. Y me gusta mucho, aquí he puesto un párrafo que después contestó Iván Thijs a toda la reacción que hubo de lo primero, ¿no? Porque primero, como pongo aquí, estuvo en el ojo de la tormenta, ¿no? Para opinar de la comunidad peruana y tuvo la poca delicadeza de decir que era indigesta y poco saludable. En el contexto, que no lo tenía que haber dicho, del contexto que dijo, pero no dijo ninguna mentira. Eso es lo importante. Tenemos que ser críticos. El observatorio es para eso, para ser crítico y dar razón al que lo tiene y al que no lo tiene. Los observatorios que iremos viendo, las experiencias que hay en otros países, es en eso. Entonces, pero me gustó, rescaté una parte de una última declaración que hizo, que dice, sería interesante que el gobierno aproveche el buen momento para que las autoridades peruanas que endiosan su comida sean conscientes de la realidad. Resulta incluso cruel un lema como eres peruano y tienes derecho a comer rico, si sabes que solo unos cuantos pueden hacerlo. ¿Es verdad? La verdad, las tres cosas que he dicho no es mentira. Ni que es indigesta, ni poco saludable, ni que muchos ni comen, ¿no? Es totalmente real. Lo que pasa es que no lo dijo en la entonación que nadie a veces quiere sentirse las verdades y a veces de la manera, ¿no? Hay formas. Para eso uno también es importante el observatorio. ¿Por qué? Porque reglamenta un poco, da orden a todas estas discusiones, ponen su parte profesional realmente de los expertos, ¿no? Porque puede salir. El otro día estábamos con otra nutricionista aquí peruana y me dijo, es que la cocina peruana es muy rica, no sé qué. Digo, pero ya este discurso lo hace un gastrónomo, tú dime como nutricionista. Y dije, ¿qué diferencia hay entre una hamburguesa del McDonald's y un lomo saltado en grupo de alimentos? Y se me quedó, no me supo contestar. Pero el lomo es de mejor calidad. Eso lo dices tú, porque hay seguridad alimentaria, hay una trazabilidad, no. Entonces, ¿cómo yo sé que ese lomo es de buena calidad? Al contrario, lleva más carbohidratos, porque lleva papa y lleva arroz. Pero la hamburguesa solo lleva papa. Por grupo de alimentos y además el grupo de calorías, perdona, pero si no le pones las salsas al McDonald's, es más saludable la hamburguesa que el lomo saltado. Llegamos a esa conclusión. ¿Visto, no? Con grupo de alimentos estamos hablando, Grupo de alimentos, quiere decir carbohidratos, proteína y los vegetales que había, y el otro, pues claro, el lomo saltado, pues lleva muchos más carbohidratos. Hoy en el diario El Publimetro que dan, es muy interesante, dice que hace 100 años consumíamos 15 gramos de azúcar de frutas y vegetales. Hoy en día consumimos 70, un 500% más de las gaseosas, y eso nos provoca diabetes. Entonces en el coche iba con mi marido y me dice, se tiene que prohibir las gaseosas. Digo, perdona, estamos en una democracia, esto no es una dictadura, ¿por qué tenemos que prohibir las gaseosas? Como dijeron, prohibir o hacer un impuesto a la comida chatarra. Perdona, ¿qué problema tiene este señor que se gana haciendo hamburguesas o hace una gaseosa? Todo el mundo, estamos en la edad del conocimiento, todo el mundo escoge lo que quiere comer. Ya sabe todo el mundo lo que le hace más mal, lo que bien. A mí me gusta tomar una gaseosa, no, que no lo haré es tomar cada día. También tomo yo un McDonald's, no lo pasa, no lo voy a tomar cada día.
todo tiene que tener una secuencia. Por eso tenemos que educar. Las universidades son para eso, para educar e informar. El observatorio es para eso. No solo educar y formar, como veremos en maestrías, sino es educar e informar a la sociedad y ser críticos y proponer, como veremos en otros observatorios como hay en España, en el derecho de alimentación y nutrición, que lo llevan, verán. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un observatorio del derecho a la alimentación y nutrición y hace una revista anual que es tan fuerte que conlleva a cambios de política y leyes a nivel de todo el territorio europeo. Es muy importante. Y claro, ¿quién habla de las cosas sino los expertos? ¿Dónde están los expertos? En las universidades. Por eso es tan importante que no solo impartir clases, sino que dar nuestra opinión a la sociedad, porque los técnicos son ustedes. Ustedes son los que están estudiando, ustedes dan las últimas investigaciones, ustedes van a llevar todo este conocimiento a los estudiantes. En eso es, otra vez, como hemos dicho, para hacer más didáctico la ponencia, ¿qué les diríamos a las personas, después de explicar así, qué trabajo estamos haciendo en el observatorio? Y les diríamos así: el trabajo de investigación del Observatorio Peruano de la Alimentación y Nutrición se centra en el estudio de los comportamientos alimentarios y sus transformaciones en el transcurso de la historia del presente. El objetivo del observatorio es describir y interpretar la variabilidad de estos comportamientos, así como los diferentes tipos de nociones y motivaciones que explican y permiten prevenir las tendencias de alimentación a corto, medio y largo plazo. Las investigaciones versan sobre las prácticas alimentarias en general y particularmente en las fases de la cadena alimentaria, como la producción, la distribución, el consumo y el reciclaje, tanto en el presente como en otros periodos históricos. Ven que es fundamental, ¿no? ¿Y por qué ese trabajo se hace en una universidad? Porque aquí en esta universidad, recuerdo el señor que él tocaba todo el estudio, ¿no?, sobre pesquería, sobre distribuciones, sobre el consumo, ¿no?, la producción, la seguridad alimentaria. Todas estas cadenas, si no se enseñan en una universidad, no se aprenden o se aprenden mal. Entonces tiene que haber un monitoreo, ¿no?, de una universidad que marque por la excelencia. Las posibles tareas que puede hacer este observatorio. Primero, saber el consumo y el comportamiento alimentario de los ciudadanos y las tendencias de consumo, apoyados pues grandes supermercados. Esto lo podemos hacer de esta manera, con encuestas de consumo alimentario. Cultura y mercado alimentario en las diferentes regiones del Perú, porque aquí recordemos que tenemos, yo creo que tienen un tesoro, porque tienen mucha diferente biodiversidad, y eso es un tesoro, no todos los países lo tienen, eso tiene que fomentar esta riqueza. Después el sistema de distribución y práctica de aprovisionamiento, cadena alimentaria, distribución, regional problemática, productos, esto poner todo en orden. Otra posible tarea, la cultura alimentaria y la salud, aspectos antropológicos, culturales, diversidad de producto alimentario a nivel de regiones. Todos estos temas se pueden hacer libros, todos estos temas se pueden impartir, todos estos temas ustedes pueden dar su opinión en todo lo que salga en los diarios y ustedes pueden reclamar. Todos estos temas se pueden debatir en un congreso, todos estos temas se pueden debatir hasta en un juicio contra una empresa o una mala gestión del gobierno. Influencia de la prescripción en el consumo alimentario, porque no recordemos que los nutricionistas que están prescribiendo alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos prescriben unos u otros? También, claro, según lo que prescriben, ayudamos a que la salud de todos los ciudadanos esté mejor o peor. Es muy importante lo que prescribimos los nutricionistas. El turismo, el arte, el patrimonio, culinaria, estrategias de valoración. Esto, todo el turismo es un gran ingreso económico hoy en día en el Perú. Pro Perú y todo, les interesaría muchísimo saber, tener siempre noticias sobre el arte y el patrimonio culinario, no solo antropológico, sino realmente de las últimas investigaciones, los últimos productos que podamos crear. La alimentación y perspectiva comparativa a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos alimentamos nosotros
y comparamos pues con los mexicanos, los europeos, los americanos y quiénes son nuestras fortalezas y debilidades en esa alimentación. Razones culturales de trastorno de comportamiento. Mire, aquí yo expliqué razones de trastorno de comportamiento alimentario, los TCAs, ¿no? Trastornos. Pero aquí también, que no hablamos tan técnico, por una razón cultural de trastorno alimentario es siempre comer lo mismo y comporta realmente a una enfermedad, ¿no? A una falta de nutrientes. No podemos comer, hay mucha gente aquí en el país que todo el día come pollo a la brasa, Inca Kola y papas. Y eso es una realidad, aunque no lo queramos aceptar. La gente más pobre compra eso. Un pollito a la brasa. Claro, ¿cuándo come pescado? Muy poca gente come pescado. Y eso también tenemos que pensarlo, tenemos que analizar todas estas conductas. Otro sería posibles tareas: alimentación, belleza y salud, prevención primaria, investigación sobre alimentos para mejorar la salud. El camu camu es un gran producto para desenvolver cremas, jugos, lo que ya se está haciendo poquito a poquito. Pero os digo que han venido una empresa alemana aquí y ya han sacado crema de todo. Y aquí nosotros aún estamos mirando y ya ha venido una señora con los laboratorios alemanes y se lo ha llevado todo. Y va a intentar, bueno, porque ven y son más rápidos, tienen la tecnología, que esto es lo que nos falta también en este país. Y claro, tienen potencial. Entonces solo tienen que comprar la materia prima, que es lo que les estamos vendiendo. Otra posible tarea: gastronomía y nutrición. Pues está hablando mucho de gastronomía, pero no de nutrición. Y eso tiene que ir punto. Siempre el San Apurio dijo que se tiene que comer rico. Yo digo que se tiene que comer rico y saludable. Porque estamos para nutrir a las personas, no solo para alimentarlas. Los estudios, una gran tarea, ¿no? Estudios de maestría y doctorado en alimentación y nutrición. Porque este observatorio realmente, la propuesta tiene dos partes. Una parte es ser críticos y tener un grupo de actores, ¿no? Historiadores, tecnólogos, nutricionistas, médicos, técnicos, alimentarios, farmacéuticos, para hablar y decidir y contrarrestar en las informaciones los inputs que nos vienen de afuera y poder publicar libros, revistas, nuestras opiniones como observatorio, pero la otra como universidad bajo la mirada del observatorio serían los estudios de maestría y doctorado en base a alimentación y nutrición. ¿Para qué? Para preparar toda esta masa técnica que va a necesitar el país en temas como desarrollo e innovación, en temas como seguridad alimentaria, todos estos temas. La universidad, y bajo esta propuesta de observatorio, es la gran otra segunda opción. Una creación de una dieta para fomentar hábitos alimentarios y saludables a base de productos peruanos. ¿Por qué? Ustedes están basando con la dieta y la pirámide americana, o si no la europea. Pero yo, que hace ya más de 1 año y medio que vivo aquí, yo no encuentro las cosas como encuentro en Europa para seguir la dieta mediterránea, ni tampoco los precios son tan aproximados para poder comer siempre eso. Y las frutas y verduras son muy diferentes también. Claro que una manzana también está aquí, pero mire, yo ahora ya no sé, me gusta más la lúcuma que la manzana, ¿me entiende? Y aquí pasa eso, la tuna, hay diferentes productos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que hacer una similitud a las dietas que ya están muy estudiadas y todo, pero con estudios basados en ensayos clínicos a personas nuestras, en el Perú, y con productos nuestros. Porque no podemos decir, o no sé, a un chico de la selva que, no sé, que coma pan, harina, cereales y todo, ¿y dónde los encuentra? En la selva, no. Entonces hace sentir a su madre mal porque no puede pagarle estas cosas a los niños, no puede dar esta alimentación. No, tiene que ser basado en los productos de proximidad, su dieta, porque hay los mismos que hacen el mismo efecto. Solo saberlos, identificarlos y darlos a conocer. Fomentar empresas, ¿no? Porque fomentar la creación de estas empresas para que elaboren y comercialicen estos productos a nivel internacional y nacional.
y convenios de investigación con fundaciones de universidades de otros países que ya tienen una trayectoria, que tengan realmente ya una base, que tengan unos años de experiencia, porque todo es así, son lazos de convenios y de estudios. Entonces propongo unas actividades, eso era posibles tareas que podía hacer el observatorio, pero ahora aquí les propongo unas actividades iniciales, porque la primera, que es importantísimo, una base de datos relacionados a la alimentación. Aquí hay muchos estudios, hay muchas cosas. Hay universidades, 5 universidades que estudian lo mismo, pero no solo una vez, sino que ya ven tesis y todo, que lo estudian 10 veces en un año. Entonces, valdría la pena hacer toda una relación, apoyarnos con todas las universidades, porque esto, para hacer excelencia, no solo una universidad del país tiene que ir hacia esa dirección, sino que tiene que ser todas, o al menos un grupo, porque es tan importante que toda la educación en el país sea de excelencia. Y así formamos profesionales y una ciudadanía realmente respetable para otros países. Tiene que haber una normalización del patrimonio alimentario y culinario. No puede ser que sí que puede haber una variedad, por ejemplo, del cuy con papa picante, por ejemplo, en el norte sea la línea otro aquí y aquí otro. Bueno, pues se tiene que saber eso, es una normalización. Por ejemplo, en Cataluña, en España, tenemos una normalización en las recetas, que lo hicimos con todos los gastrónomos más importantes y todas las señoras que quisieran participar y todo durante 5 años, se hizo como una Biblia para normalizar la cocina catalana. Se llama el corpus de la cocina catalana. Y allí hay todas las recetas de todos los platos técnicamente catalanes. Y ahí te pone, no la cocción, que si estoy 5 minutos, no, los ingredientes. Eso es normalizar. Eso es normalizar. Eso es muy importante. Y que también dentro de la normalización hay el ingenio. ¿Por qué? A ver, si nosotros sabemos que un plato se ha hecho milenariamente, pero hoy en día sabemos que eso, si le podemos aplicar otro alimento, nos beneficia o nos ayuda a superar no sé, o para una disfagia, 1000 cosas que tenemos, problemas, ¿por qué no cambiar este plato? ¿Por qué no modificarlo? Porque antes íbamos con un coche que teníamos que ir a la manivela y ahora le damos gasolina, porque hemos innovado, si no iríamos igual, ¿no? Pues en la comida es igual, ¿por qué no podemos innovar? Se tiene que innovar, pero se tiene que normalizar, innovar en base a la salud, que es lo que nos interesa. Una otra posible tarea inicial es la conformación de esta dieta de hábitos saludables que hemos hablado antes, con productos peruanos. ¿Y qué aporta el Perú al mundo? Porque el Perú ha aportado mucho. La papa ha sido uno de los grandes aportes al mundo. Otra, fomentar la elaboración de productos prioritarios, que hemos estado hablando, las tareas principales de estos productos peruanos. Y otra actividad inicial, que tiene que ir paralela, son los estudios de maestría y de doctorado. Posibles estudios de maestría que se puedan implantar aquí, ¿no? En la vida real. Yo he propuesto la maestría de desarrollo e innovación de alimentos, la maestría en historia y cultura de alimentación, maestría en nutrición y metabolismo, nutrigenómica, funcional y nutrición clínica, maestría en seguridad alimentaria y maestría en calidad de medicamentos, cosméticos y alimentos. 5 maestrías realmente muy utilizados en toda la resta del mundo, por todas las empresas, por gobiernos y por hospitales. Muy interesante. Miren cualquiera. Todo es muy interesante. Y la de historia y cultura, porque tenemos que dejar un legado. Un ejemplo, ¿cómo haríamos la maestría en seguridad alimentaria? Una propuesta. Sería una cosa triangular para fomentar y buscar recursos también económicos para la universidad. Sería la Universidad Nacional, Federico Villarreal, y de parte del gobierno podría ser vigese el Ministerio de la Producción. Hoy en día ha salido una noticia que en el plan estratégico del Ministerio de la Producción ha puesto la seguridad alimentaria en todo el tema de la pesquería dentro de su plan estratégico. Pues claro, al Ministerio de la Producción le interesará tener técnicos especialistas en eso. Pues podría fomentar, podría ayudar a la vida real en esta maestría.
haciendo unos convenios de colaboración, ampliar allí las pasantías y además a nivel económico se podría llegar a un acuerdo. Para así que responder el interés creciente de la seguridad alimentaria en nuestra sociedad actual, que son todas estas agentes, participan consumidores, empresas, administración, y que tan fuerte y que nos requiere la empresa internacional, porque ningún producto no puede marcharse una seguridad alimentaria con una trazabilidad. Y ahora ya es un problema de nuestra sociedad. La seguridad alimentaria hoy en día ya la gente ya lo entiende como un problema. Ahora vamos a ver ejemplos, eso fue las tareas iniciales y todo que podían ver, pero ahora vamos a ver cómo funcionan los observatorios, algunos, porque hay, de verdad, hay un montón que hay en diferentes zonas del mundo. Les he puesto el primero, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Española, AICID, que trabaja junto con GAMA, con la Cáritas, Ayuda a Acción contra el Hambre y todo, que son organizaciones promotoras de toda esta campaña, y es muy importante lo que hace el observatorio. Dice que el observatorio sirve para hacer un llamamiento fuerte a invocar las obligaciones de los estados e instituciones internacionales bajo el derecho internacional de los derechos humanos, monitoreado por los efectos de política y inversiones nacionales e internacionales, cuando se encuentre que un político o una empresa es responsable de una generación de hambre necesario en el caso que sea investigado y también llevado a juicio. ¿Han visto? Es lo que decíamos antes, que les he explicado, ¿no? El observatorio sirve para eso, crítico, para decir, ustedes vendrá al Poder Judicial y va a decir, a ver, necesito por favor un profesor en tecnología alimentaria porque, mire, han contaminado a una serie con un producto, tal, necesitamos saber la posición, ¿no?, de un experto, por qué ha sido, qué lo ha generado, todo. O una decisión política mal hecha puede generar realmente hambruna. Y el observatorio es un órgano, un organismo realmente crítico y realmente de gran poder. Y este observatorio del derecho publica anualmente una revista que es un instrumento poderoso para aplicar presión a las autoridades responsables de formular estas políticas nacionales y proporciona una plataforma para esos expertos en derechos humanos sobre la sociedad civil y movimientos sociales y medios de comunicación que intervienen en todo este aglomerado, ¿no?, de trabajo en el derecho a la alimentación y a la nutrición. Y es muy interesante realmente este observatorio. Otro observatorio que han formado la dieta atlántica, es una nueva dieta, no está muy conocida aún porque es muy reciente, del 2007, se creó en la Universidad de Santiago de Compostela, pero ya fue declarada de interés sanitario y además de interés gallego todo a nivel político, y quería fomentar la dieta realmente de esa parte del norte de España que está abundantes realmente pescados, ¿no? Dentro de todo que aquí hay un poco las características que pusieron después en todos los grupos alimentarios, lo importante de ellos realmente la abundancia sobre los pescados, mariscos y moluscos, y que ayuda mucho a prevenir muchas enfermedades, todo lo que es Alzheimer, Parkinson, todo están investigando sobre estas posibles enfermedades, su proyección en el futuro. Aquí dentro de los servicios que da la dieta atlántica, que ahora es patrimonio y todo del gobierno gallego, miren, en el punto 12 tienen un observatorio de seguimiento de la dieta atlántica. Realmente ellos los han puesto dentro de los servicios, esto era en el principio, pero ahora, lo que pasa es que no está publicado, no se lo he podido poner. El observatorio marca todos los estudios de impacto, seguridad alimentaria, restauración y turismo, todo pasa por el observatorio. Esto era desde el primer momento que lo pusieron como tareas, pero el observatorio ha ganado todos estos puntos que estamos viendo, más de la mitad nos lleva bajo el dominio del observatorio. La dieta mediterránea, ya no hace falta explicarla, pero todo el mundo la ha oído, además ahora es patrimonio de la humanidad, porque ha llegado la dieta mediterránea a este mito, a esta invocación, a este significado de dieta equilibrada. La dieta mediterránea no existía, eso ha sido un invento, como la dieta atlántica.
la gente de la cuenca del Mediterráneo pues comía así muchos vegetales, poca carne, aceite de oliva, que es lo que teníamos en el territorio. Pero cuando se empezó a investigar, gracias a un americano que vino en los años 50, pero fue en el 70 que ya salieron todos los estudios y todo, y hizo una investigación en 7 países, por eso se dice el estudio de los 7 países, que vieron que realmente los americanos en ese tiempo tenían ya muchos problemas cardiovasculares y los europeos no los tenían. Entonces empezaron a hacer un decálogo de buenas prácticas, que no comíamos como dijeron ellos, como teníamos que comer, pero nos acostumbramos a comer de esta manera, vimos que fue mejor y que realmente estamos muy bien en el cardiovascular, y en otras enfermedades que teníamos pues bajamos todos los índices. ¿Qué quiero decir con eso? Que gracias a la investigación se pudo llegar a saber, ¿no?, como estas organizaciones de Harvard School y todo, que introdujeron este concepto de dieta mediterránea, que en estos momentos la dieta mediterránea es mundialmente conocida porque investigaron y dieron a conocer realmente la valía de esta dieta, por qué la teníamos que seguir, porque daban no solo conocer el alimento, sino decían es bueno para su salud porque lleva esto, y se investigaba sobre el producto. Como vemos, la dieta mediterránea con su diversidad y composición era un equilibrio perfecto. El 60% de toda la dieta realmente lo llevaba todo, son cereales, tubérculos leguminosas, un 15% era verduras, frutas, y lo otro, un 15% era mucho pescado y poca carne. Y lo fundamental es que la grasa era aceite de oliva, y este era un aceite con un gran importante valor energético y contenía vitaminas y ácidos grasos esenciales para nuestro organismo. Esto es lo que fomentaba, pero todo eso se hizo en base a que fuimos críticos, que criticamos nuestra cocina, criticamos nuestros hábitos saludables para poder cambiar, porque no comíamos. Teníamos la riqueza, pero no la sabíamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el Perú? Tienen más riqueza que los países de la cuenca mediterránea, porque yo siempre he dicho, aquí hay muchos más alimentos, pero no lo valoran, no lo saben organizar, no saben hacer un decálogo de buenas prácticas. Le falta eso. Le falta como en Europa en los años 50. Sabíamos que teníamos una riqueza, pero faltaba ordenar. Aquí en el Perú es lo mismo. Hay una riqueza, pero falta ordenar. El observatorio puede ordenar. Es lo interesante. En Colombia, ahora ya saltamos de Europa, venimos ya a los países más cercanos. Miren, es una ley del 2009. Colombia ha visto que es tan importante la alimentación, la nutrición, que ha hecho una ley para contribuir a mejorar la calidad de la vida de las madres gestantes y los niños y niñas menores de 6 años, clasificados en unos niveles de manera progresiva y institucionalmente, que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la alimentación, a la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud. Esto es súper importante. Me encantó que Colombia realmente hubiera sido pionera en eso. ¿Por qué lo hace esto? Ahora preguntemos, ¿por qué Colombia, este país, hace una ley, monitorea a las madres y los obliga al Estado a hacer el seguimiento y a garantizar el derecho a alimentación, nutrición, educación y atención integral a la salud? ¿Por qué? Pensemos. Por un tema tan importante y tan bravo que hay en Sudamérica, que es la desnutrición. ¿Qué provoca la desnutrición? Provoca que después esas personas no se pueden desarrollar a nivel profesional tan idóneo como tendrían que ser. No pueden llegar a estudiar nada, porque tampoco el coeficiente intelectual no se ha desarrollado. Un país con desnutrición es un país a la larga con problemas sociales. Es un país con peones, es un país sin masa técnica profesional. Colombia lo ha visto esto y ha dicho, nos adelantamos, yo no quiero tener un país de peones, yo quiero tener un país de técnicos, personas preparadas y la masa de trabajadores no esté enferma. Por eso ha hecho esta ley. Muy interesante la respuesta de Colombia. Vamos a ver Chile. ¿Qué ha hecho Chile? Chile, encabezado por la primera dama,
para darle más caché, la verdad. Ha ido a Naciones Unidas y ha presentado en Naciones Unidas, ha sido 3 veces invitada. El programa Elige Vivir Sano. Y ellos, además solo de la nutrición, lo han visto como un programa de vida, por eso dicen Vivir Sano. Y se gestó en el 2011, empezando por diseñado y pilotado por el presidente de hoy en día, Sebastián Piñeiro, y la misión era aportar la construcción de una cultura de hábitos saludables entre todos los chilenos y chilenas a través de una estrategia socioeducativa, positiva y propositiva, procurando una autonomía de elección alternativa a personas que la aprueben su calidad de vida. ¿Y qué seguía? ¿Qué objetivos? Pues miren, muy interesante. El tratamiento, ¿no? Elige Vivir Sano se caracteriza por un programa positivo que invita a ciudadanos a comprometerse en mejora de vida en 4 aspectos: a la alimentación saludable, a la actividad física, la vida en familia y vida al aire libre. Era muy interesante, porque la vida al aire libre era cuidar el medio ambiente y hacer deporte, ¿no? Que se entrelazaba con la actividad física para tener un mejor rendimiento y no tener problemas estructurales y corporales después con problemas médicos. Una vida en familia, porque claro, digamos, una estabilidad emocional ayuda a que una calidad de vida y una social y económica, y una alimentación saludable. ¿Para qué? Para aumentando la productividad, porque quieren, es lo que decimos, ningún país quiere sus ciudadanos enfermos, quieren ciudadanos que estén bien de salud para que sean productivos. Y esto es el final. Ahora ya pueden, si tienen algunas dudas y todo, solo recalcar 2 aspectos muy importantes que la universidad en la propuesta observatorio tiene 2 aspectos importantes a trabajar en paralelo, si lo quieren aceptar. Es el de proponer un gran grupo de actores para disponer de una masa crítica para contestar cualquier duda a nivel gubernamental, a nivel de otras autoridades sobre estos temas, y en paralelo fomentar y dar técnicos y alumnos preparados para la vida profesional sobre estos aspectos tan importantes como el desarrollo, innovación, como la seguridad alimentaria y como la nueva perspectiva médica que nos prepara el futuro con toda la tecnología. Muchas gracias.